Enrique Rodríguez Guerrero, especialista en medicina familiar y comunitaria, así como miembro del grupo de trabajo de respiratorio de la Semergen. En este tema vamos a tratar la urgencia en la EPOC y la insuficiencia respiratoria. Y vamos a empezar sobre todo hablando de unos conceptos generales para posteriormente adentrarnos en los aspectos teóricos más importantes que tenemos que conocer en este contexto de paciente, así como luego aspectos prácticos que vamos a tener que aplicar como algoritmos de actuación y de decisión clínica. Si pasamos la diapositiva primera, dentro de los conceptos generales habría que definir qué es una agudización de la EPOC. En este caso, y leo textualmente según la guía GSEPOC del 2017, la agudización o exacerbación de la EPOC se define como un episodio agudo de inestabilidad clínica que acontece en el curso natural de la propia enfermedad y que aparte se caracteriza por un empeoramiento mantenido de los síntomas respiratorios del paciente. En este caso, el empeoramiento de los síntomas puede ser un aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo, cambio de coloración del mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, según el informe de la GOL del 2021, pues define agudización de la EPOC, en este caso como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que requieren además de una terapia adicional respecto a su tratamiento de base. Sin embargo, tenemos que diferenciar entre lo que es una agudización de la EPOC normal, como la hemos definido, y otros episodios que no son exactamente eso. Por ejemplo, en el caso de que un paciente sea tratado de una agudización de la EPOC y no haya mejorado los síntomas, en este caso hablamos de un fracaso terapéutico. Por otra parte, si el paciente tras esa agudización y tras un aumento del tratamiento mejora su clínica, pero vuelve a presentar síntomas agudos respiratorios en la franja inferior a 4 semanas, ese paciente está sufriendo una recaída de esa misma agudización. Y luego, por otra parte, otro concepto sería el de recurrencia, que es aquellas agudizaciones de la EPOC que sufre el paciente en el mismo año o dentro del periodo de un año respecto a la primera agudización sufrida. En este caso hablaríamos de recurrencia dado que se repite en demasiada cercanía de tiempo eventos agudos de esa EPOC. Por otra parte, tenemos que hablar de la insuficiencia respiratoria, que en este caso lo primero que habría que decir es que un paciente cuando tiene una presión parcial de oxígeno inferior a 80 milímetros de mercurio ya entra en rango de hipoxemia. La hipoxemia puede ser debida a muchas razones diversas. En el caso de la EPOC generalmente está vinculada a una alteración de la ventilación y de la perfusión. En este caso, cuando además esa hipoxemia rebasa la línea o el punto crítico de 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, entonces hablamos de que esa hipoxemia lleva al paciente a una insuficiencia respiratoria. De manera que puede ser parcial si los niveles de presión parcial de dióxido de carbono son normales, es decir, son inferiores a 45 milímetros de mercurio, o puede ser una insuficiencia respiratoria global si en este caso además el paciente presenta hipercapnia, es decir, valores superiores de 45 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono. Podríamos decir desde el ámbito clínico que una saturación de oxígeno inferior al 90% generalmente equivaldría a unos 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno y por tanto de insuficiencia respiratoria, por lo que estaría indicado en estos casos realizar una gasometría para comprobar esas cifras, así como administrar oxigenoterapia al paciente que se viera en esa situación. Una vez que hemos hecho estos incisos respecto a los aspectos generales, vamos a tratar ahora los aspectos más teóricos del tema y luego hablaremos de los aspectos más prácticos. Dentro de los aspectos más teóricos, lo primero que habría que decir es que para detectar una agudización de la EPOC habría que cumplir varios requisitos. Uno de ellos, que el diagnóstico previo del paciente fuera EPOC, es decir, un diagnóstico correcto en el que el paciente haya sido diagnosticado mediante una espirometría previa.
Por otra parte, también tendría que presentar, dentro de este evento agudo, un empeoramiento mantenido en el tiempo, es decir, que requiriera una optimización del tratamiento para poder salir de ese pequeño bache agudo del paciente. Y por otra parte, dentro de la temporalidad, como habíamos mencionado anteriormente, solamente si esta clínica aparece posterior a 4 semanas o más respecto al último evento agudo sufrido por el propio paciente, porque si no hablaríamos de una recaída y no de una agudización de EPOC nueva. Lo que pasa es que, claro, no todos los pacientes que presentan alteración en su clínica respiratoria necesariamente, y siendo pacientes EPOC, no necesariamente tendrían por qué sufrir una agudización de la EPOC. Puede ocurrir que estén padeciendo de otra patología respiratoria de las cuales tenemos que tener en consideración dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Estamos hablando, por ejemplo, pues de una neumonía aguda, de un tromboembolismo pulmonar, una insuficiencia cardíaca, de un neumotórax, de un derrame pleural. Hay otro tipo de patologías que son alternativas, que pueden producir clínicas similares y que no son una agudización en sí misma. Entonces, eso lo tendríamos que tener en cuenta dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Por otra parte, la clínica del paciente, en función de cuál sea esta, en función del estado basal del paciente, podríamos clasificarla en puntos de gravedad. Por ejemplo, una agudización muy grave sería aquella en la que, por ejemplo, pues el paciente está hemodinámicamente inestable, presenta una acidosis respiratoria inferior a un pH de 7,30, incluso si entra en parada respiratoria. Una agudización, en este caso grave, según vemos en la tabla de la diapositiva, pues sería una disnea dentro de la escala de la disnea MRC, pues de grado 3-4, o por ejemplo un paciente que presente insuficiencia respiratoria aguda. Dentro de la agudización moderada, pues por ejemplo haber tenido exacerbación de la EPOC en el último año, tener historia de 2 o más eventos, o tener comorbilidades cardíacas no graves. Y luego, si no tienes nada de todo lo que hemos mencionado y de lo que hay en la lista de referencia, pues estaríamos hablando de una agudización leve en este caso. Por otra parte, no solamente es importante detectar el evento agudo, la agudización de la EPOC, y por otra parte, cuál es la gravedad de esta, sino también conocer la etiología, porque en función de la etiología podremos establecer un tratamiento más certero para ese paciente. Dentro de las causas etiológicas de la agudización de la EPOC tenemos que decir que entre el 50 y el 75% son debidas a causas infecciosas. Generalmente pues virus como el de la gripe, coronavirus como el actual SARS-CoV-2 o por ejemplo el resfriado común, adenovirus, virus respiratorio sincitial. Dentro de las bacterias las más comunes son el Haemophilus influenzae, el neumococo también, Moraxella catarrhalis, hay otras más que pueden producirlo. Y luego dentro del otro pequeño grupo que puede producir también agudizaciones de la EPOC, en este caso, sería la polución ambiental, por ejemplo, inhalación de tóxicos o partículas pequeñas, dióxido de sulfuro, dióxido de nitrógeno, ozono. Todo esto puede también exacerbar la clínica basal de un paciente con EPOC sin ser una etiología, en este caso, infecciosa. ¿Qué más aspectos teóricos debemos tener en cuenta, en este caso en relación al tratamiento? Pues dentro del tratamiento, el tratamiento de elección en una agudización de la EPOC en el paciente sería el uso de terapia inhalada mediante broncodilatadores de acción corta. En este caso estaríamos hablando de salbutamol, terbutalina como beta-adrenérgico en este caso, o bien de hipatropio como antimuscarínico. No se utilizarían broncodilatadores de acción larga, dado que en este caso el paciente lo que requiere es una resolución más inmediata del evento agudo y posteriormente se tocarán esos tratamientos basales mediante terapia inhalatoria de acción larga, pues para mantener la situación basal del paciente. Respecto a la elección de antibióticos, tenemos que decir que hay unos signos clínicos que nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión. En este caso, los criterios de Antonisen, que serían aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo y cambio de coloración del mismo, que es signo de purulencia,
Esto puede ser indicativo de infección bacteriana, especialmente este último signo. En caso de que cumpla criterios de Antonisen suficientes para considerar que es una infección de tipo bacteriana, podríamos utilizar tratamiento antibiótico tal como mostramos en la lista, siendo de elección amoxicilina clavulánico a razón de 1 cada 8 horas durante 7 días. Los corticoides sistémicos estarían indicados en agudizaciones ya moderadas graves o que no mejoran con el tratamiento, y en este caso se recomiendan pautas cortas de 5 días sin terapia descendente, ¿no?, como en muchas ocasiones se suele realizar. En este caso la dosis sería pues de 0,5 miligramos peso kilo día, y sería suficiente 5 días y cortar el tratamiento. Por otra parte, dentro de la oxigenoterapia, es decir, que está indicado en los casos en los que el paciente tiene una saturación de oxígeno inferior al 90%, y generalmente, en la mayoría de los casos, en los pacientes POC avanzados que suelen tener una hipercapnia asociada, lo conveniente sería mantener niveles de saturación de oxígeno entre el 88 y el 92%. Dado que el centro respiratorio, localizado en el troncoencéfalo, en este tipo de pacientes está regulado por los niveles de oxígeno y no por los de dióxido de carbono, como sería lo normal. Entonces, un aumento artificial del oxígeno, en este caso, podría inducir a un engaño inconsciente en el paciente y inducirlo a lo que llamamos un coma hipercápnico, o que podría ser de depresión respiratoria. Por otra parte, dentro de la ventilación asistida, si el paciente presenta insuficiencia respiratoria con hipercapnia mantenida, haría falta utilizar una ventilación mecánica no invasiva tipo BiPAP para, como decimos coloquialmente, lavar el dióxido de carbono del paciente y disminuir ese nivel de hipercapnia. Si además hay un deterioro de la conciencia significativo, ya estaría indicado una ventilación mecánica invasiva. Finalmente, vamos a presentar los algoritmos de actuación, tal y como habíamos dicho, los aspectos prácticos del tema, ¿no? En el algoritmo de la sospecha diagnóstica, pues decir que en función de donde se encuentre el paciente, podremos realizar una serie de intervenciones u otras para el diagnóstico. Fundamental y común a las dos es la anamnesis, la exploración física, medir la saturación de oxígeno, incluso pues realizar un electrocardiograma o una radiografía de tórax. En muchos centros de salud sería posible en los puntos de urgencia. En este caso, además, mediante la clínica y sobre todo la presencia de los criterios de Antonisen, así como la coloración del esputo, podríamos incluso estimar si hay una causa etiológica bacteriana detrás o no. Como vemos también en el algoritmo, en función de los diferentes colores que hemos marcado, si requiriéramos para ese diagnóstico diferencial de pruebas de imagen más sofisticadas, en este caso sería un diagnóstico a través de la vía hospitalaria. En cualquier caso, tenemos aquí presentadas las dos formas de proceder, tanto en el ámbito ambulatorio como en el ámbito hospitalario. Respecto al algoritmo de actuación terapéutica, también decir que en la mayoría de los casos, cuando son casos leves moderados, que con la terapia inhalada de broncodilatación corta el paciente mejora, pues es posible resolucionar el problema directamente en el acto médico, mediante una optimización del tratamiento basal y una revisión a las 72 horas del mismo. Sin embargo, cuando no hay mejoría, y en este caso hay que añadir corticoides sistémicos y aún tampoco hay mejoría a pesar de todo ello, sí sería necesario en este caso pues una actuación en la urgencia hospitalaria, así como los casos de agudizaciones graves o muy graves que requerirían directamente tratamiento a nivel hospitalario. Y decir que cuando esto es así, generalmente los pacientes se ubican en el área de observación de urgencia durante unas 6-12 horas, en algunos casos 24, pero intentar que sea tiempos más cortos, con idea de ver si la mejoría es muy notoria o no, porque en función de eso el paciente requerirá de ingreso ya en planta o bien de alta domiciliaria, como hemos dicho, mediante tratamiento optimizado. Y en cualquier caso, tanto si es alta hospitalaria como si es alta domiciliaria, de nuevo habrá que tener revisiones con el paciente para asegurarnos que esa agudización del EPOC ha sido completamente resuelta
sobre todo teniendo en cuenta que cualquier evento agudo antes de esas primeras 4 semanas sería una recaída. Espero que todo esto nos haya sido de utilidad para aplicarlo en nuestras prácticas diarias. Muchas gracias por vuestra atención.